todas las personas presentes, estudiantes, investigadores y una cordial bienvenida a la doctora Miriam Butsuita y a quienes nos acompañan en esta sesión virtual del día de hoy. De parte del Instituto de Investigaciones Lingüísticas, estamos muy complacidos de que estén acá. El día de hoy nos reencontramos para celebrar las 10º jornadas de investigación del INIL, un espacio que nos convoca a compartir conocimientos fruto del esfuerzo, la rigurosidad y la dedicación de investigadoras e investigadores comprometidos con el estudio del lenguaje. Es un verdadero placer contar con su presencia esta mañana. Con este espíritu, le cedo la palabra a la doctora Gabriela Cruz Polio, directora del Instituto de Investigaciones Lingüísticas. Buenos días, muchas gracias Daniela. Me complace mucho presentar a la profesora Miriam Butsuita, nuestra invitada de la Universidad Humboldt de Berlín. Ella es doctora en lingüística por el King's College, con una tesis sobre la colocación clítica en la historia del español. Se ha desempeñado como docente e investigadora en la Universidad de las Islas Baleares, en la Universidad de Cambridge, en la Universidad de Londres y en la Universidad de Gante, y desde el 2020 es catedrática de Lingüística Románica en la Universidad Humboldt. Sus intereses académicos van desde la filología hispánica, la lingüística histórica ibero-románica, la dialectología y la sociolingüística, hasta la lingüística formal, las humanidades digitales y el procesamiento del lenguaje natural. La doctora Miriam Butsuita cuenta con publicaciones sobre gramaticalización y sintaxis histórica, así como sobre la notación morfosintáctica y el análisis de corpus dialectales. Ella también ha colaborado en proyectos dialectológicos y sociolingüísticos como el Corpus Oral y Sonoro del Español Rural, el COSER, y ha coordinado proyectos internacionales sobre dialectología, procesamiento del lenguaje natural y técnicas de la gamificación. Actualmente dirige un proyecto de investigación sobre la variación de registro en el ámbito morfosintáctico en el español canario. Así que muchas gracias, Miriam, por aceptar esta invitación y por acompañarnos en estas jornadas del INIL. Te doy la palabra. Muchas gracias por esta introducción, Gabriela, y sobre todo muchísimas gracias también por esta invitación, que es un verdadero honor poder compartir estos resultados de estos varios estudios con ustedes. Y quisiera empezar a decir que, aunque el título diga 3 casos de estudio de la ciencia ciudadana para examinar la variación dialectal, sociolingüística y de registro, que en realidad serán 2,5. ¿Por qué 2,5? Porque este último proyecto sobre registro lo hemos empezado el año pasado y todavía estamos en la fase de recolección de datos. Entonces todavía no les puedo pasar resultados. Sin embargo, estamos también usando técnicas de la ciencia ciudadana y por eso lo incluí también. Hoy, no. Ahora. Bueno, el primer caso del cual me gustaría hablar es la app Dialectos del Español. Y hay que saber que cuando hablo de la ciencia ciudadana, que eso no es una técnica nueva. Como ustedes saben, en la dialectología y en la sociolingüística, antiguamente siempre se han llevado a cabo entrevistas, entrevistando, por tanto, a gente. Y allá, por tanto, ya hay entonces el involucro de la gente del público, ¿sí? Por tanto, podríamos decir también que el hecho de involucrar en público en la ciencia dialectológica y sociolingüística en sí no es nuevo, sino la manera ahora por las nuevas tecnologías, claro que sí lo es, ¿no? Y eso es de lo que hablaré hoy. Entonces, en este primer ejemplo de dialectos del español, intentamos a través de técnicas de gamificación obtener, recolectar, por tanto, datos tanto dialectales como sociolingüísticos.
¿Sí? ¿Y qué significa esto, gamificación? Pues intentamos de darles al informante o la informante un tipo de juego y eso es lo que pueden ver acá a mano derecha. Dime cómo hablas y te diré de dónde eres, ¿sí? Entonces un tipo juego y a la vez ellos contestando a 26 preguntas obtenemos los datos que queremos, ¿sí? Y para esto les hablaré primero un poco de la metodología y de la recepción por parte del público de esta app. Primero, ¿cómo surgió esta idea de crear la app Dialectos del Español? Pues primero tengo que decir que lo hemos co-creado Mónica Castillo-Yuc de la Université de Lausanne, Enrique Pato de la Universidad de Montreal y yo, bueno, todavía estaba en Gante, luego entonces ahora en la Humboldt. Y acá pueden ver, ya ven, es una foto antigua de 2012 donde estamos todos bien jovencitos, pero eso para que sepan quiénes son los que están involucrados en este proyecto. Y en 2016 fuimos a este congreso, the 21st Sociolinguistic Symposium, que se celebró en Murcia, y allá escuchamos a estos dos señores. Por una parte habló Adrián Lehmann del Dialect App, que es una app en la cual están recolectando datos suizos del alemán y como ustedes sabrán son, bueno, las variedades allá y son tremendas, sobre todo las distancias también con el alemán, digamos, de Alemania, ¿no? Y en ese mismo congreso también habló David Britton del English Dialects App, como pueden ver a mano derecha, ¿no? Y esto nos hizo surgir a Mónica, Enrique y yo la idea, quizás podríamos crear algo similar para las variedades del español. ¿Sí? Además, la presentación de estos señores demostró, por ejemplo, con estos mapas, que efectivamente es posible usar nuevas tecnologías como apps para trazar el cambio lingüístico. ¿Qué tienen acá? Pues a mano izquierda pueden ver un mapa que sale del Survey of the English Dialects, un atlas que se confeccionó en los años 50 y que en este mapa intenta representar la cantidad de gente que pronuncia la R en arm, es decir, si dicen arm o arm. Y en 2016 eran los resultados del English Dialects App y como pueden ver, efectivamente hubo un gran cambio. Como pueden ver, ya casi no hay en el sur de Inglaterra naranja, ¿no? Es decir, la gente empezó a no pronunciar, en este caso, la R. Además, ellos se dieron también cuenta que aunque este English significaba o se refería en su origen a Inglaterra, y eso era el objetivo, obtener datos de Inglaterra, obtuvieron también datos para otras zonas como Escocia y Irlanda. Y eso es lo que nos hizo pensar, quizás podríamos entonces también crear una app que no solamente se restringe a un país, sino más bien el mundo hispanohablante. Ellos también explicaron en su charla que es muy importante también conectar con el público y ellos lo hicieron a través de esta preocupación aparentemente nacional de los británicos sobre la pronunciación de este postre. Entonces pueden ver la pregunta acá, how many people say scone writes with gone o scone writes o scone, básicamente, como pueden ver, ¿no? Y ellos dijeron que eso es muy importante para sí, mantener la atención también de los participantes, ¿no? Verán que nosotros también hemos hecho exactamente lo mismo y que tenemos, por tanto, también en nuestra app una pregunta, digamos, why, ¿sí? Bueno,
Nuestra app no fue la primera, entonces, para nada. De hecho, las primeras versiones de apps empezaron a lanzarse en 2013, pero sí queríamos entonces lanzar la primera para el español, ¿no? Y la nuestra se lanzó en mayo de 2019. ¿Cómo hemos diseñado esta app? Pues básicamente es un cuestionario dialectal que se puede acceder en el Internet, ¿no? Aquí tienen la dirección. También se puede bajar en el Play Store de Android. Y como ya les dije, es una versión gamificada para obtener datos dialectológicos y sociolingüísticos, y esto lo hacemos a través de 26 preguntas. La gran mayoría de las preguntas tratan la morfosintaxis. En concreto, tenemos 23 diferentes preguntas. Pero también hicimos una trampita para mejorar la predicción dialectal. Hemos añadido también 2 preguntas léxicas que tienen que ver con, por ejemplo, cómo decir, si dicen guisantes, arvejas, etcétera, o también, sí, una pregunta sobre la lagartija y sus denominaciones. Y luego, como ya les dije, teníamos también esa pregunta why, que para nosotros es cómo los informantes y las informantes responden al teléfono, ¿no? Que entonces corresponde a esa pregunta de scone, scone para la app de los dialectos del inglés. Bueno, entonces nuestro interés era morfosintaxis, algo que tampoco se había hecho, y además queríamos hacerlo para todo el mundo hispanohablante, ¿no? ¿Y qué eran nuestros objetivos? Pues queríamos, por un lado, contrastar descripciones existentes con el uso reportado por estos informantes. Queríamos también completar algunas descripciones parciales porque para algunas zonas no teníamos datos, y a la vez también queríamos explorar nuevos fenómenos que todavía no estaban descritos, ¿no? Y para ello hicimos primero un estudio piloto, los resultados del cual también se publicaron en 2018. Pues entonces teníamos 3 tipos de preguntas también, ¿no? Las clásicas son las que ya estaban formuladas por la dialectología tradicional, y acá pueden ver qué preguntas se incluyen acá, como por ejemplo sobre los diminutivos, si usan la sartén o más bien el sartén, si son leístas o no, etcétera, etcétera. Luego, las menos clásicas son las que para las cuales queríamos completar descripciones, y luego las inéditas, las nuevas, como por ejemplo Mónica está interesada en el género que se usa con agua, porque notó que a veces hay variación. Obviamente, estas preguntas también van a ayudarnos en diferentes tipos de o diferentes grados para la predicción dialectal del informante. ¿Sí? Entonces teníamos esa condición adicional, porque claro, es un juego, algo gamificado, entonces significa que también tenemos que devolverle algo al informante. Por tanto, ¿cómo hicimos esto? Pues claro, las preguntas inéditas en realidad no nos ayudaban nada para la predicción, ¿no? Porque no teníamos ideas sobre estos resultados. Las menos clásicas, al contrario, ya sí. Yo, por ejemplo, en esa época estaba llevando a cabo un proyecto sobre los posesivos en diferentes contextos, como por ejemplo en contextos con adverbios locativos del tipo encima mío, y ya teníamos algunos resultados para España, entonces algo ya sabíamos, pero no mucho. Y luego, claro, las que más nos ayudaron eran las preguntas clásicas, ¿no? Porque son justamente las que más se han estudiado, ¿no? Entonces, estas nos ayudan a geolocalizar los y las informantes. ¿Cómo hemos luego codificado las respuestas? Pues acá es realmente muy sencillo. No hay nada de
tecnológicamente avanzado detrás. Básicamente es sumar. Incluso a veces para algunas preguntas va a ser una división muy general, como por ejemplo, fíjense acá en esta pregunta sobre sartén, si usan la o el. Como pueden ver, sale a veces América, ¿sí? O sea que la división es España versus todo lo demás, ¿no? Luego, para otras preguntas, como les dije, como eran nuevas, no teníamos manera de predecir algo, por eso no salía nada. Para otras ya teníamos más informaciones, ¿no? ¿De dónde? Pues por la bibliografía, por ejemplo, es decir, por los resultados de otros colegas, ¿no? Como por ejemplo, sabíamos que habíamos 4 personas, que eso es muy típico, por ejemplo, de México y de Chile. Y no solamente se puede encontrar esa variante, sino también a veces usan la variante estábamos, ¿no? Como se puede ver en 15C. Bueno, para otros, como por ejemplo el fenómeno que ya mencioné, el de los posesivos en contextos adverbiales locativos, ya sabíamos algo más, como por ejemplo sabíamos que en Galicia es posible encontrar mío, pero también mía. ¿Sí? Una forma que apenas se registra, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Y eso no solamente esas formas, pero también luego en combinación con la variante estándar, es decir, con la variante preposicional, como aquí en de mí. Bueno, todo esto entonces nos ayudó a predecir el lugar de origen del informante o de la informante, ¿no? Y como les dije, es un principio muy básico porque se trata de sumar los puntos por países. En el caso de España, tengo que admitir que teníamos más informaciones, entonces allá también pudimos hacerlo a veces por provincia, no solamente España, sino más detalles, ¿sí? Entonces tengo que admitir que efectivamente hay un sesgo en nuestra app, ¿no? Porque tiene que ver con los perfiles de los tres, las 3 personas involucradas, ¿no? Y también por el hecho de que para algunos países es así que sabemos muy poco, entonces tampoco sabíamos y tampoco por tanto podíamos incluir estos conocimientos. Bueno, entonces imaginemos un colombiano que se mete en la app y responde esto, entonces la app va a predecir entonces que probablemente procede de Colombia y como pueden ver también va a proporcionar una segunda opción que en este caso es Venezuela y luego una tercera los Estados Unidos. ¿Sí? Bueno, cuando estábamos testeando la app, nos dimos cuenta que era a veces posible obtener la respuesta en la predicción España en casos, por ejemplo, de voceo. ¿Sí? Como ustedes sabrán, el voceo es un fenómeno que se asocia claramente con los usos americanos. Eso no significa que no haya gente en España que usen el voceo, pero no es un rasgo dialectal que asociamos con España. Entonces, dijimos, no, necesitamos también condiciones excluyentes, si no los informantes, los participantes no van a tomar en serio esta app o las predicciones que les damos, ¿no? Por eso decidimos si el usuario usaba el voceo o la no inversión del pronombre sujeto del tipo que tú dices, que es que la gente asocia con, por ejemplo, usos caribeños, y el ser focalizador también, que entonces España no podía salir en las predicciones dialectales, ¿sí? Entonces allá también fue otra condición añadida. Y una vez después haber sí, respondido a las 26 preguntas, les pedíamos a los usuarios datos extralingüísticos, como pueden ver acá en esta pantalla, ¿no? ¿Y qué les pedíamos? Pues por un lado queríamos saber su género,
Y tengo que admitir acá también que en un principio fuimos conservadores porque habíamos puesto solamente hombre y mujer. Pero como les dije, hicimos un estudio piloto y una de las sugerencias que surgió fue justamente que deberíamos incluir otra opción para gente no binaria. Bueno, tuvimos toda una discusión de cómo hacerlo y al final optamos por o de otra, ¿sí? O otro, porque pensábamos que sería demasiado difícil, por ejemplo, hacerlo con una escala, por ejemplo, ¿no? Pero como pueden ver, entonces la app salió con 3 géneros. También queremos saber el grupo etario y para este tenemos 4 grupos. Hay que saber que, aunque no era nuestra intención, también obtuvimos datos para menores, pero son datos que siempre a la hora de analizar hemos excluido, puesto que no hemos pedido permiso para analizarlos, ¿sí? Y además no hemos pedido permiso a los padres para sí, recoger los datos de estos menores, ¿sí? Entonces, tomando esto en cuenta, es por eso también que al principio de la app sale algo que tienen que ser mayor de edad. Pero bueno, nos dimos cuenta que había menores que no escucharon, entonces que se pusieron en la app y que sí respondieron a las preguntas, ¿no? Luego también hay una pregunta sobre los estudios y si son nativos del español, sí o no, o si hablan también otras lenguas para poder también examinar la posible influencia de otras lenguas. Y solamente al final, cuando ya les damos la predicción dialectal, bueno, en este caso era Colombia, Venezuela y los Estados Unidos, les pedimos los datos geográficos. En concreto, les pedimos 3 datos geográficos: dónde nacieron, dónde se criaron y dónde están viviendo. Luego también hay 2 preguntas de movilidad y eso tiene que ver para poder examinar también la influencia de migración o de gente en contextos migratorios, ¿sí? Y luego había con estrellitas podían los usuarios indicar la evaluación de la app, si estaban entonces contenticos o no, y luego había un espacio vacío también donde podían escribir y dejarnos comentarios. ¿Y cómo fue, qué recepción tuvo esta app en los medios de comunicación? Pues mucho más de lo que pensábamos en realidad. Y aquí en esta tabla pueden ver los resultados de otras apps. Fíjense cómo el English Dialects App, por ejemplo, obtuvo 20,000 descargas y sí, unas 55,000 grabaciones y nuestra app se hizo viral varias veces, de hecho 3 veces y la primera vez directamente fue después del lanzamiento y obtuvimos en menos de un mes más de 300,000 encuestas. Y como pueden ver, la app sigue estando viva, si quieren, sigue recogiendo datos y en este momento tenemos ya más de 840,000 encuestas completadas. ¿Sí? ¿Cómo fue que se hizo viral la app? Pues Lola Pons, una colega, una catedrática de la Universidad de Sevilla, tenía en Verne en una parte del país una sección donde siempre escribía artículos divulgativos y un día escribió todos hablamos dialecto y no una lengua y en ese artículo claro mencionó la app y allá fue donde se puso viral por primera vez la app, ¿no? Y luego ya salieron sí, varios artículos. Dicho esto, tengo que admitir que hay una diferencia grande en la recepción entre España y América Latina, aunque ese último artículo de BBC News Mundo
bueno, como dice el título, es de mundo. Tuvo menos éxito la app en las Américas que en Europa, ¿no? Pero aún así obtuvimos más de 840,000 participantes, ¿no? Y ¿qué tipo de perfil tienen los participantes? Pues interesantemente son muy similares a lo que observaron los colegas para otras lenguas. Por ejemplo, um, en cuanto al país, como ya les dije, la mayoría procede de España. Fíjense, estos datos son de junio 2019, pero aún así, bueno, en los últimos cálculos hemos dicho que España predomina claramente. Y hay que también decir que no todos los participantes colaboran. Obviamente sí colaboran porque van hasta muchas veces la parte donde les pedimos los datos extralingüísticos. No sé si se acuerdan de esa pantalla donde les pedimos los estudios y la edad y si hablan otra lengua. Pero una vez que obtengan ya la predicción dialectal, muchos de los participantes dejan de participar y ya no nos dan sus datos geográficos. Es decir, no sabemos entonces dónde nacieron, dónde se criaron, etcétera, etcétera. Es decir, nos quedamos solamente con los datos sociolingüísticos y no realmente con los diatópicos, ¿no? Y podemos decir que casi la mitad en un principio sí daba o respondía a las preguntas geográficas. Yo pensaba que era muy poco, pero cuando lo hablé con los colegas que desarrollaron la app, ellos también fueron los informáticos para el Dialect App y para The English Dialect App, y me dijeron que no, en comparación con ellos, sacábamos muy buena nota, ¿no? Que ellos creo que llegaban a un 20%, o sea que mucho más bajo que nosotros, ¿no? Pero aún así notamos que ese porcentaje con el tiempo también se bajó un poquillo. ¿Qué pasa con el género? Pues acá podemos decir que sí hay un equilibrio, es decir, tanto mujeres como hombres han participado sí, y usado la app. Es difícil decir algo sobre este otro, puesto que el INE, el Instituto Nacional de España, no nos proporciona datos. O sea que allá no sabemos, y puesto que no es tan común incluir un tercer género, allá no podemos decir mucho. Pero para mujeres y hombres sí sabemos que tenemos un equilibrio de género. ¿Qué pasa con la edad? Pues aquí ya sabíamos por datos de los colegas del English Dialects App que sí, es muy normal tener un sesgo. Como ya les dije, no podíamos incluir los datos de los menores, aunque como pueden ver hubo muchísimos que participaron, pero no los hemos analizado, por eso fuera. ¿Y qué vemos para los otros grupos etarios? Pues que predominan claramente los jóvenes, es decir, el grupo de 18 a 35 años, es decir, están sobre representados, mientras que los mayores, al contrario, están infrarrepresentados, es lo que ven a mano derecha. Pero eso era de esperar, porque como ya les dije, los colegas para el inglés observaron exactamente lo mismo. Y ya sabiendo esto, es algo que uno puede también tomar en cuenta a la hora de analizar los datos, ¿no? ¿Qué más? Pasa algo similar para los grupos socioeconómicos, es decir, el nivel de educación. Otra vez vemos que los participantes con educación superior están sobre representados en los datos, mientras que los con solo estudios primarios están infrarrepresentados. Pero como ya les dije, eso no fue una sorpresa para nosotros, ya lo habíamos hablado con colegas y ya sabíamos que eso era probable. Acá pueden ver entonces los datos para tanto España
como los otros países hispanohablantes y sí, observamos las mismas tendencias entonces, ¿no? Bueno, y ahora me gustaría pasar a algunos resultados diatópicos y diastráticos. Y sí, me gustaría empezar con la pregunta why, es decir, cómo responden al teléfono si no pueden ver quién les llama. Y antes de pasar a los resultados, quisiera sí, repasar brevemente qué nos dice la nueva gramática de la lengua española. Fíjense que es una versión, bueno, no la última de este año, sino la de 2009. Y como pueden ver, mencionan, por ejemplo, para Costa Rica que se usa aló, eso también para Venezuela, Chile, Ecuador, el Perú, Paraguay y algunos países centroamericanos. Citan también el uso de haber en Colombia y que en España es común encontrar diga o dígame y que también en varios países existe el uso de sí. ¿Qué pasa en la app? Pues aquí tienen la pregunta de la app y acá los resultados. ¿Y qué podemos ver? Pues efectivamente, si miramos el dígame aparece claramente para España, pero también para Cuba, por ejemplo, ¿no? De hecho, parece haber allá una relación entre los usos españoles y cubanos. Y fíjense también, bueno, muy típico mexicano, ¿no? Pues acá también eso se nota y también obviamente aparece también en los resultados para los Estados Unidos, ¿sí? Y si nos centramos acá en Centroamérica, pueden ver, por ejemplo, que para Costa Rica, efectivamente, aló fue la variante que predominó. ¿Sí? Y los vecinos tienen distribuciones similares, de hecho. Pero fíjense en Colombia ahora. Acuérdense que dije que la nueva gramática dijo que allá también había el uso de haber. Y eso no fue lo que encontramos, lo que nos sorprendió. Entonces, al contrario, vimos que este haber sí salió para España. Algo que no esperábamos. Entonces fuimos a investigarlo un poquillo más y nos dimos cuenta, de hecho, bueno, acá pueden ver datos brutos, ¿no? Con diferentes zonas de España, que en realidad todos los casos de haber proceden de o del País Vasco o de Asturias. Es decir, podemos observar que hay un patrón diatópico en España para estos datos de haber. Algo que no sabíamos, luego lo hemos investigado más y parece que sí está descrito, pero que nosotros no estábamos al tanto y nos sorprendió esto encontrarlo y sobre todo que todavía sigue vivo también, ¿no? Y algo que tampoco esperábamos era ver un cambio en marcha. Como les dije, esa pregunta para nosotros no tenía realmente valor lingüístico, pero al final sí nos dio algunos resultados. Fíjense ahora en lo siguiente. Podemos ver que sí es una variante que aparece para los jóvenes y que el diga o dígame al contrario, solamente aparece un 15% para ese mismo grupo etario. Y encontramos la situación invertida para el grupo mayor. ¿Sí? Ellos solamente usan apenas un 3% esta forma así, mientras que para dígame es la que más usan. ¿Sí? Y el grupo intermedio, de hecho, está en el medio. Entonces, eso nos demuestra que claramente tenemos acá un patrón etario, ¿sí? Y que un cambio sí está ocurriendo, ¿sí? Verifiqué también los datos para Costa Rica porque había diferentes variantes, ¿no? Había aló
también sí y también hola, pero no pude detectar un patrón etario para este fenómeno. Aunque sí veremos más tarde que para otros fenómenos sí es posible detectar estas influencias etarias. Pasemos a los posesivos adverbiales. Bueno, ya les dije entonces, bueno, acá pueden ver un meme, ¿no? Donde usan esta variante posesiva. Cuando se duerme mi mascota encima mía, no quiero despertarla y tengo que esperar. Bueno, entonces hablaremos de esta variante allá encima mía. Fíjense, acá aparece en su variante femenina, pero en términos cuantitativos es mucho más probable encontrar en el mundo hispanohablante la variante masculina, ¿sí? Y como ustedes ya sabrán, hay, bueno, la Real Academia y el ASALE aceptan dos variantes con posesivo, a saber, al lado y alrededor. Para estas dos construcciones, la gramática normativa nos dice que sí podemos usar un posesivo. Es decir, al lado suyo está aceptado. Al contrario, al lado suya ya no. ¿Sí? Y solamente se acepta ese suyo o mío o tuyo con al lado y alrededor, no, por ejemplo, con cerca o encima o otros contextos adverbiales locativos, ¿sí? Pero, bueno, eso lo investigamos también con Matti Martinen Larsson y queda claro que, bueno, este al lado y alrededor fueron la fuente que luego proporcionaron como la pauta para los otros adverbios, ¿no? Y que fue un cambio analógico, ¿sí? Y esta tabla sale de un artículo que también escribí con Matti Martinen Larsson y que se hizo con datos de Twitter, por eso aparece el pajarito, ¿no? Y como pueden ver, es un fenómeno realmente pan-hispano, ¿no? Aunque es cierto que aparece en diferentes frecuencias, ¿no? Por ejemplo, fíjense en Río de la Plata. Allá aparecía más de 60% la variante posesiva, ¿sí? Y ahora hablo tanto del masculino como del femenino. Mientras que en España supuestamente era solamente un 28%, ¿sí? Como les dije, estos son datos de Twitter, ¿no? Y fíjense en Costa Rica, pues la pobrecita solamente tiene 8 ejemplitos, ¿sí? Entonces, bueno, sale un 37% de posesivo, pero claro, con 8 casitos no podemos sacar conclusiones contundentes, como ustedes saben, ¿no? Entonces, en realidad sabíamos muy, muy poco antes de empezar por lo menos para Costa Rica, sobre este fenómeno, ¿no? Para España ya sabíamos más porque hicimos, como les dije, tenía un proyecto justamente sobre este fenómeno y habíamos con otro colega, con Hugo Salgado, verificado en más de 23 corpus orales de España si aparecía el posesivo o la variante preposicional. Pero como pueden ver, aunque hay partes que salen, bueno, con contenido, hay muchas zonas para las cuales no teníamos suficientes datos para poder sacar conclusiones, ¿no? Casi la mitad del país, ¿no? Entonces, por eso también decidimos incluir esta pregunta en la app. Aquí la pueden ver. ¿Y qué salió? Pues que para el norte de España que hay también mucha variación. Fíjense primero, en términos absolutos, predomina todavía la variante preposicional. Sin embargo, si ya nos fijamos en mía, tenemos acá un 30% y mío, la variante masculina, un 26%. Obviamente juntos predominan, ¿sí? Porque ya tenemos un 56 o más, un 57 y pico % de posesivos, ¿sí?
Además, podemos ver que hay una diferencia tremenda entre el este de España y el oeste. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, acá en Galicia, donde predomina todavía para esta zona la variante preposicional. Sin embargo, Mía aparece en segundo lugar con un 36%, mientras que en Cataluña, es decir, el este del país, esa última variante solamente aparece un 12%. Y la variante masculina, al contrario, casi la mitad de los casos. O sea que sí hay mucha variación. Y bueno, acá pueden ver una visualización de estos datos. Estos completaron el panorama diatópico para España. Entonces, sí, con este estudio pudimos demostrar que sí es posible sacar nuevos datos diatópicos para zonas como, por ejemplo, en este caso, el norte de España. Además, hay que saber que esta construcción posesiva en contextos adverbiales no es solamente algo del español, es más, es en realidad románica y aparece, por ejemplo, también en gallego. Fíjense acá en las últimas dos palabras donde sale detrás sua, también con la variante femenina. Y bueno, no voy a entrar en detalle, pero hemos podido demostrar también gracias a los datos sobre las otras lenguas que los participantes hablan que efectivamente parece haber una influencia del gallego que entonces interfiere en el español de Galicia, y lo mismo de hecho también para el catalán. En catalán existe la variante masculina y por eso explica también por qué solamente había casi 50% de posesivo masculino, ¿sí? Y solamente un 12% de femenino en Cataluña. Es decir, podemos observar que el uso de la A parece ser más bien un rasgo occidental en el norte de España, ¿sí? También es un rasgo típico de otras zonas de España, como por ejemplo Andalucía, pero en el norte es más bien occidental. Pasemos al sur de España, entonces Andalucía, donde ya sabíamos que había bastante uso posesivo, y acá podemos, con los datos de la app, confirmar que efectivamente eso es también lo que sí podemos ver aquí, ¿no? Entonces acá más bien no obtenemos nuevos datos, sino que confirmamos observaciones que ya existían en la bibliografía. De hecho, Mati Martinen Larsson y yo hicimos otra vez otro estudio con datos de Twitter, porque habíamos notado que la A se usaba muchísimo en Andalucía, y de hecho si lo hacemos por provincia vemos que todos los usos sobrepasan el 85%, ¿sí? O sea, parece que ya está completamente gramaticalizada esta construcción femenina. Allá estos datos en general para Andalucía teníamos un 91%, mientras que la app un poco menos, ¿no? Pero esto nos indica, bueno, que sí tienen validez, y no tenemos que olvidar que la app recogen percepciones de usos, ¿sí? Porque les pedimos usan esto o lo otro, mientras que los datos de Twitter son datos espontáneos, ¿no? Pero bueno, creo que es buena idea siempre triangular, es decir, usar diferentes metodologías y comparar los resultados de estas metodologías. Es más, pudimos incluso discernir obtener resultados que no habíamos visto antes con los datos de Twitter. En concreto, notamos que es posible encontrar una isoglosa entre el andaluz oriental y occidental. Fíjense acá en la diferencia entre Granada, Jaén y Almería, por un lado, versus todas las demás provincias,
¿sí? Estos datos demuestran que la probabilidad de usar la A está mucho más alta en el occidente que en el oriente. Y eso es muy interesante también si lo comparamos entonces con el norte. Ya les dije antes que observamos algo similar para Galicia. Además, teníamos también los datos etarios y vemos que son los jóvenes que impulsan el cambio. Y sorprendentemente, la gente universitaria, es decir, es un cambio desde arriba. Y si empezamos a combinar género con estudios, vemos de hecho que son las mujeres con estudios que impulsan el cambio. Es decir, estos datos acá confirman la hipótesis de tiempo aparente, ¿no? Que acá podemos ver que las generaciones mayores representan un estadio anterior y notamos que efectivamente usan mucho menos esta variante posesiva que los jóvenes y que luego ya esto... la diferencia entre los grupos etarios cambia bastante. Eso se ve para los jóvenes, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa en Costa Rica? Pues allá predomina claramente el posesivo masculino con más de 80%, lo que me sorprendió porque no coincide para nada con estos 8 ejemplitos que encontramos en Twitter, ¿no? Pero ya les dije, no eran resultados contundentes, ¿no? Pero otra vez acá observamos un patrón de edad porque fíjense cómo los jóvenes están usando más este posesivo masculino que la gente mayor. Es decir, otra vez vemos que hay un cambio en marcha, ¿sí? Bueno, acá retomo esta tabla de Twitter. Bueno, ¿qué son las principales conclusiones? Pues que sí, apps pueden proporcionarnos nuevos datos diatópicos, pero también pueden confirmar conocimientos ya conocidos. Eso es lo que vimos con la respuesta al teléfono, pero también con los posesivos adverbiales locativos, ¿sí? Hay muchas ventajas en usar apps. Es una manera barata, por ejemplo, obtienes Big Data, que, bueno, puede ser una ventaja o una desventaja, porque sí es necesario entonces tener gente técnica que pueden ayudar. Y además, yo siempre recomiendo triangular, es decir, usar otros métodos como, por ejemplo, resultados de trabajo de campo o de Twitter, etcétera, para comparar los diferentes métodos. Bueno, creo que tengo todavía 10 minuticos, si no me equivoco, y voy muy rápidamente darles a conocer otro caso que es Juegos del Español. Ya no estamos hablando de recoger datos, sino de verificar datos generados automáticamente, ¿sí? Bueno, y quienes crearon estos Juegos del Español, pues acá tienen todo el equipo y en realidad éramos 3 equipos, digamos el equipo de dialectólogos, el equipo de lingüistas computacionales y luego la gente de interacción humano-computadora. ¿Sí? Son, bueno, estos que desarrollaron los juegos y nosotros les proporcionamos los datos para ello, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de un proyecto de procesamiento de lenguaje natural, que es una subdisciplina de la lingüística, la informática, la inteligencia artificial. Bueno, seguramente conocen ya algunas aplicaciones de PLN, como por ejemplo la corrección ortográfica en el celular o las traducciones que usan, son, sí, todas aplicaciones que ya, bueno, la mayoría de la gente usa en su vida diaria, ¿no? Para este proyecto hemos usado 2 técnicas del PLN, que es el etiquetado de partes del discurso, el post-tagging, como lo llaman, parts of speech tagging, y el análisis sintáctico, es decir, el parseado. ¿Sí? Entonces, ¿qué era el objetivo de ese proyecto? Pues queríamos construir una base de datos dialectal.
¿sí? Existen ya tree banks para el español estándar, pero no todavía para, bueno, cuando empezamos ese proyecto todavía no había uno para variedades dialectales del español. Entonces, ¿cómo es esto, el part of speech tagging? Es básicamente decir qué categoría gramatical tienen, ¿sí? Y existen ya programas y eso es lo que hicimos. Entonces, el programa etiqueta las palabras y luego los juegos proporcionan la manera para verificar estas etiquetas. Y luego en la parte de parseado tiene que ver entonces con las relaciones, si por ejemplo algo es un sujeto o un objeto directo, etcétera. Y para ello hemos usado el marco de Universal Dependencies, que es pueden ver acá el enlace, es un proyectote en el cual intentan proporcionar un guía que se puede aplicar para todas las lenguas del mundo, ¿sí? Lo que luego ayuda también a la hora de querer, por ejemplo, hacer estudios comparativos, ¿sí? Aquí tienen, por ejemplo, un ejemplo de Luis nació en Puerto Rico. Entonces, como pueden ver, son relaciones de dependencia que quizás no conocen. Entonces, aquí hay que detectar la raíz y a partir de allá las otras relaciones. Bueno, entonces, ¿cómo aprenden los ordenadores a etiquetar y parsear? Pues eso es lo que llamamos el aprendizaje automático o el machine learning. Pues primero hay que anotar datos, luego entrenar el modelo y ajustarlo, evaluarlo y luego ya se puede desplegar, ¿no? Y lo que se obtiene al final es lo que llamamos un tree bank. Acá tienen un ejemplo para el inglés: the cat sat on the mat, y ven entonces the es determinante, cats es noun, sat es el verbo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hicimos entonces también para las variedades europeas del español. ¿Había ya un tree bank para el español? Pues sí, pero como pueden ver, Ancora solamente contiene datos escritos y lo mismo, de hecho, es el caso para GSD y PUD. O sea, no había cuando empezábamos ese proyecto un tree bank dialectal y eso es justamente lo que queríamos hacer. Bueno, aquí tienen también la exactitud que tres diferentes programas sacan para, por ejemplo, la etiquetación y también la identificación de relaciones, y pueden ver que Spacy es el modelo que mejor resultados saca y que cuando ya estamos hablando de relaciones sintácticas que también baja la exactitud. ¿Sí? Veremos que obviamente aplicando estos programas a datos dialectales que, bueno, la exactitud va a bajar, lo que era de esperar también, ¿no? Bueno, y si quieren jugar con ese tipo de resultados, acá tienen un enlace para UDPipe y pueden hacerlo, bueno, para varias lenguas. De hecho, para Spacy y Stanza ya tienen que saber programación para poder utilizarlos. Bueno, entonces, ¿qué era el problema? Ya se lo dije, básicamente que no había etiquetadores o parseadores entrenados con español hablado, solamente el estándar, que tampoco sabíamos la exactitud porque no había estudios que evaluaban la exactitud y que no había tree banks, por lo menos de código abierto, que podíamos usar, ¿sí? Y eso era justamente lo que entonces nosotros intentamos hacer en este proyecto. Entonces había dos lados, ¿no? La notación morfosintáctica y luego el análisis sintáctico. Y aquí pueden ver las diferentes fases y cómo entonces tuvimos que intercambiar información entre el lado lingüístico y el lado de interacción humano-computadora, ¿no? Y es justamente, como ya les dije, para verificar la anotación automática que necesitábamos los juegos.
¿sí? Y luego usamos el mismo proceso que antes. Entonces, anotar, entrenar, evaluar y luego el despliegue, ¿sí? ¿Y qué fue el corpus que usamos? Pues el COSER, el corpus que la profesora doctora Gabriela Cruz ya mencionó antes, ¿no? El corpus oral y sonoro del español rural. Y lo usamos entonces para... bueno, usamos las transcripciones, no los audios, las transcripciones para diferentes regiones. Todas las regiones estaban representadas. Luego usamos Spacy y los otros modelos también para ver y anotar morfosintácticamente estos datos. Y esto llevó entonces a la anotación morfosintáctica que tuvimos que validar manualmente para verificar, sí, y crear un gold standard, como le llaman, sí. Ese gold standard lo vamos a tener que usar también para poder evaluar la exactitud de las anotaciones de los humanos también. Y luego en 23 y 24 pasamos al análisis sintáctico, donde también tuvimos que hacer una validación manual para obtener al final ese COSER UD, ese tree bank con 8,000 tokens, ¿sí? Y los juegos los pueden encontrar acá en este enlace. ¿Qué fue al final la exactitud de los etiquetadores? Pues con Spacy, un modelo de Transformers, obtuvimos un 0,927 para el COSER UD, ¿no? Pues si lo comparan entonces con los demás, ven que es mucho más bajo, pero eso era de esperar. Además, vemos que hay diferencias entre... si hacemos una comparación diatópica, pero las diferencias son pequeñas más bien. Al contrario, encontramos diferencias más grandes si nos fijamos en las categorías gramaticales. Y como quizás han podido adivinar que categorías gramaticales del español hablado pueden ser un reto para los etiquetadores, pues estos que no aparecen, como por ejemplo... frases incompletas o palabras incompletas, allá va a fallar obviamente el etiquetador, o también interjecciones. Y luego también las categorías donde hay más variabilidad morfológica, como por ejemplo los auxiliares y los adjetivos, ¿sí? Bueno, aquí les quiero mostrar los 3 juegos, tesoros, anotatlón y agentes, y bueno, y les invito a usarlos para ver más cómo funcionan, ¿sí? Bueno, voy a saltar todo esto. Bueno, esto sí me parece todavía interesante para ustedes. La exactitud de la anotación humana es mucho más baja que la de la automática. Al principio nos asustamos, ¿no? Dijimos, ay, ¿cómo puede ser? Entonces ya nos sobrepasan los ordenadores. Pues no, porque si empezamos a hacer un análisis cualitativo y nos fijamos en las categorías gramaticales, vemos que los humanos les ganan a los ordenadores justamente para esas categorías que son difíciles, es decir, ellos sí entienden que son interjecciones, que son palabras incompletas, etcétera, etcétera. O sea, sí pueden ayudar a mejorar la etiquetación. Sí, de hecho hay diferencias muy significativas si hacemos este estudio. Bueno, y luego también, aunque es honestamente un proceso tedioso lo de verificar, luego uno puede también extrapolar y solamente con 1,800 tokens validados pudimos extrapolar la exactitud a 65% del corpus. ¿Sí? Es decir, no hay que verificar cada token. Hecho unas veces algo se puede extrapolar, lo que también ahorra mucho trabajo, ¿no? Y bueno, creo que con esto puedo terminar. Como pueden ver, todavía hay muchísimo trabajo por hacer porque
como les dije, este proyecto se hizo con datos dialectales de España y de hecho hay un sesgo tremendo hacia en general en la tecnología, hacia las variedades europeas, ¿sí? Entonces ahora estamos en el proceso de confeccionar un nuevo proyecto para el cual estamos también buscando colaboraciones con colegas que están recompilando datos orales, también audio. Y esperamos poder mejorar entonces este sesgo en un futuro. Y bueno, todo esto lo voy les dije al principio que no serán 3 casos, sino 2. Solamente quería decirles que en este último proyecto estamos también usando ahora un chatbot, ¿sí? El Habla Canaria Bot para recolectar otra vez datos, pero en este caso no datos dialectales, sino diferentes tipos de registros, en este caso académicos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión? Pues sí, es posible involucrar el público a través de tecnologías en varias tareas lingüísticas. Vimos que podemos usar apps, por ejemplo, para la recolección de datos, tanto diatópicos, diastráticos, y espero en un futuro les podré mostrar también diafásicos. Y también es posible usar estas nuevas tecnologías para verificar datos que fueron generados automáticamente. O sea, el humano todavía no es obsoleto. También hay que decir que también hay diferentes grados de costo y de esfuerzo. Y si quieren podemos hablar de esto en otro momento. Muchas gracias.